Listo, estamos con Miguel. Bueno, buenas noches, hermanos, con todos ustedes. Muchas gracias aquí a nuestro hermano que me está permitiendo pues exponer un tema que muchas veces no se dice, ¿no? Aquí en este espacio. Bien, voy a explicar brevemente los motivos de la crisis del comunismo mundial, porque es un problema mundial, pues, ¿no? Porque hoy en día pues en el mundo no se está fomentando las ideas revolucionarias para la lucha por el socialismo, pues, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Voy a explicar brevemente los motivos por el cual se está pasando esta crisis en el mundo, ¿no? Del movimiento comunista. Miren, hay dos motivos. El primer motivo fue la fortaleza del capitalismo. Y el segundo motivo es la teoría del socialismo en un solo país. Estos dos motivos fueron pues lo que hicieron o que dieron origen a la crisis y hasta ahora pues, ¿no? Que sigue sufriendo pues el movimiento comunista mundial. El factor externo ha sido precisamente la fortaleza del capitalismo, ¿no? Por ejemplo, cuando la Unión Soviética y todo el bloque soviético de aquellos grupos de países que conformaron eso, ¿ya? Siempre estuvieron a la defensiva, nunca estuvieron a la ofensiva. ¿Por qué? Porque Occidente, el capitalismo oficial, ¿ya? Estaba más bien a la ofensiva. O sea, el capitalismo, a fin de cuentas, en el siglo XX y hasta el día de hoy, pues, ¿no? Estaba fuerte, estaba de pie, tiene fortaleza. O sea, ese ha sido el factor externo de por qué el bloque soviético colapsó y no pudo avanzar hacia la construcción del comunismo, pues, ¿no? El factor externo, pues, ¿no? Que es la fortaleza del capitalismo. Como hoy en día se ve también esa demostración, como el capitalismo hasta el día de hoy, después de la experiencia de la globalización y con el neoliberalismo, el capitalismo como que todavía está de pie. Hay que también hacer un análisis y una observación, lo que plantea la teoría leninista, pues, sobre la decadencia del capitalismo, ¿no? Cuando Lenin decía, pues, que el capitalismo estaba en descomposición, que el capitalismo estaba ya en decadencia, ¿no? Ya, que era la fase superior del capitalismo, el imperialismo. Pero sin embargo, eso lo dijo Lenin en 1916, que el capitalismo ya estaba en decadencia, ¿ya? Era un capitalismo parasitario, un capitalismo ya viejo, ¿no? ¿Ya? Y entonces, por lo tanto, se estaban dando las condiciones objetivas en el mundo para que se instaure la revolución socialista, ¿ya? Pero cuando se dio la revolución bolchevique en 1917, hasta el día de hoy, que estamos en 2024, perdón, 2025, ¿no? Ya. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Pregunto yo. Esta teoría de Lenin de que el capitalismo estaba en decadencia, como que no se ha cumplido, ¿no? Y aún así, cuando alguien dice es que lo que pasa es que no se ha dado una tercera guerra mundial, porque solamente se han dado dos guerras mundiales. Pero tras las guerras mundiales que han habido, el capitalismo después se recupera y sigue funcionando como sistema, como modo de producción, ¿no? Pero desde la Segunda Guerra, en 1945, cuando termina, hasta ahora, estamos en 2025, ¿cuántos años han pasado, pues, no? O sea, no se ha dado una tercera guerra mundial y por lo tanto el capitalismo está ahí todavía, ¿no? Está de pie, no cae. Porque cuando dicen, no, que después de una tercera guerra mundial el capitalismo va a caer, y ahí recién se van a dar las revoluciones así, ¿no? En cadena en todos los países. Pero lo cierto es que eso no se está dando, pues, ¿no? Una tercera guerra mundial. Entonces, ese es el factor externo de por qué pues el movimiento comunista mundial está en crisis, que es la fortaleza del capitalismo. A pesar de todas sus crisis periódicas, ¿no? A pesar de todas sus confrontaciones entre países por la lucha por los mercados, ¿no? Todo eso, a pesar de todo eso, miren, el capitalismo todavía hasta ahora sigue de pie. Entonces ese es el factor externo, que es la fortaleza del capitalismo. Pero también hay un factor interno. ¿Cuál es? La llamada teoría del socialismo en un solo país. Este factor interno hizo pues que el bloque soviético colapsara también, ¿no? Hizo que el bloque soviético no avanzara hacia la construcción del comunismo, porque esa era la meta de la teoría marxista, ¿no? Las revoluciones en los países utilizando el Estado
para acabar progresivamente con las clases sociales, la propiedad privada y el mismo Estado, pues, ¿no? Y así encaminarnos al comunismo. Pero la teoría del socialismo en un solo país fue también un factor que hizo que el movimiento comunista, en la lucha por el socialismo, ya esté en crisis o cayera en crisis, ¿no? Ahí está, el bloque soviético colapsó. Entonces, son dos factores: el factor externo, que es la fortaleza del capitalismo, y el factor interno, que es la teoría del socialismo en un solo país. ¿Ya? Estos factores fueron lo que provocaron la caída y la crisis del comunismo mundial, ¿no? Pero si alguien me dice, pero un momentito, Miguelito, tú dices que la teoría del socialismo en un solo país ha sido el motivo también de que el movimiento comunista mundial esté en crisis y que el bloque soviético colapsara, ¿ya? Diciéndome de que era necesario, pues, que los países que conformaron el bloque soviético protegieran sus intereses nacionales ante la arremetida del capitalismo occidental, ¿no? ¿Ya? Pero yo le respondo, encerrarse defendiendo los intereses nacionales, como lo fue la Unión Soviética, parte también de la Europa del Este, Vietnam, China, Corea del Norte, encerrarse aplicando la teoría del socialismo en un solo país y no la teoría de la revolución permanente, como decía Trotsky o Lenin, ¿no? Eso hizo, pues, que a la final de esos países, ya, a defender sus intereses nacionales, que una cúpula de funcionarios privilegiados se convirtiera en una casta, ¿ya? En una oligarquía que usurparon una función que no le correspondía, que es, como dice Trotsky, ¿no? Las nomenclaturas, ¿ya? Es la casta privilegiada que asumió el papel de clase dirigente, un papel que no le correspondía. Y entonces, por eso ese factor interno, que es la teoría del socialismo en un solo país, ¿ya?, impidió también que los países cuyas revoluciones se extendieran a otros países. Miren, ese fue lo que ocurrió, pues, en el bloque soviético. Se encerraron esos países, defendiendo sus intereses nacionales y además fortaleciendo el Estado. Miren, agrandaron el Estado con una burocracia tremenda, ¿no? Una burocracia que se convirtió en una casta dominante en el bloque soviético. ¿Ya? Entonces, es ahí la respuesta que le doy a los amigos cuando me dicen: ¿por qué tú estás criticando la teoría del socialismo en un solo país? Una teoría que fue necesario para hacer, pues, que el bloque soviético resistiera ante la arremetida del capitalismo occidental privado, pues, ¿no? Porque eso fue lo que aplicaron también, ¿no? El bloque soviético, ¿ya? El capitalismo de Estado. Pero un capitalismo de Estado, claro, para defenderse del capitalismo privado de Occidente, ¿ya? Pero un capitalismo de Estado como fin para sí y no como medio para llegar al comunismo. Miguel. Entonces, esa es la conclusión que estoy exponiendo acá, que el hermano me está permitiendo. ¿Cuáles fueron los factores que hicieron posible la crisis del comunismo mundial y la caída del bloque soviético en el siglo XX? ¿No? El factor externo, que es la fortaleza del capitalismo, y el factor interno, que es la teoría del socialismo en un solo país. ¿Alguna pregunta? Sí, Miguel, acá hace una pregunta. Entonces, ¿cuál fue la que provocó que no se llegara al comunismo? ¿La traición del revisionismo o la política de Stalin? La política de Stalin, ¿no? O sea, la teoría del socialismo en un solo país. Esa fue la teoría que aplicaba Stalin, pues, en la Unión Soviética, ¿no? Y todos los países que conformaron el bloque soviético estaban dentro de esos parámetros teóricos, ¿no? La teoría del socialismo en un solo país. ¿Y la revolución permanente, Miguel? ¿Quién la apoyó? Bueno, la teoría de la revolución permanente lo había desarrollado Lenin, no Trotsky. Trotsky simplemente tomó ese principio leninista para hacer que los países del bloque soviético avanzaran y se extendieran, pues, a todos los países del mundo, ¿no? En eso consiste la teoría de la revolución permanente, que si empieza en los países de economía atrasada, pero que tiene que continuar y terminar en los países de economía industrializada. En eso consiste, pues, la teoría de la revolución permanente, para que así el socialismo sea un éxito a nivel mundial. Pero lamentablemente esta teoría no se aplicó en la práctica, ¿no? Sino que lo que se aplicó en la práctica fue la teoría del socialismo en un solo país, estalinista, ¿no? Miguel, entonces, Trotsky
y Stalin eran enemigos. Claro, ideológicamente y políticamente eran enemigos, pues, porque se contraponían, no estaban de acuerdo por ambas teorías que sostenían. Entonces, o sea, o era aplicar la teoría del socialismo en un solo país o la teoría de la revolución permanente. Esas eran las teorías que se tenía que aplicar, pero el que tuvo la posibilidad de aplicar en la práctica fue la teoría del socialismo en un solo país, pues. Y las políticas de Gramsci, bueno, Gramsci es considerado, dice, es un marxista ortodoxo que lleva los principios de la teoría marxista, pero no estoy de acuerdo, pues, porque ese es, o sea, Antonio Gramsci también está de acuerdo con la teoría stalinista en un solo país. Entonces yo parto del trotskismo, que es muy diferente, ¿no? El trotskismo en educación, ¿qué planteaba? Los principios del materialismo dialéctico, del materialismo histórico, ya en sus tres partes, ¿no? Como decía Lenin, ¿no? En la economía política, ya, en la filosofía y en el socialismo científico, ¿no? Esa es la base teórica que se tiene que aplicar y hasta el día de hoy, pues, ¿no? Válida para educar a la población, a la clase trabajadora, a la clase obrera, a las clases oprimidas, ¿no? Los principios de la teoría marxista, materialismo histórico y materialismo dialéctico. Entonces, Miguel, para educar un poco a la gente en las redes, ¿cuáles eran las diferencias ideológicas entre Stalin y Trotsky? Nosotros tenemos que hacer aquí en las redes es comentar la teoría de la revolución permanente como principio básico y de ahí también agregar lo que es la teoría marxista en sus tres partes, pues, ¿no? La economía política, la filosofía y el socialismo científico. Entonces, estos son los principios fundamentales que la población trabajadora de todos los países del mundo, no en un solo país, sino de todos los países del mundo, ya, con los que se tiene que educar, pues, para la liberación de los pueblos del mundo de la explotación capitalista. Entonces, ya para ir terminando, Miguel, en conclusión, ¿por qué no se llegó al comunismo en Rusia? Responsables responsables ideológicos. Bueno, los responsables ideológicos fueron los mismos que aplicaron la teoría de la revolución permanente, pero esa solamente, como digo, es un factor, el factor interno, ¿ya? Pero el factor externo fue, pues, los teóricos que defendían al capitalismo, ¿no? ¿Ya? Que hicieron que el capitalismo se fortaleciera, o mejor dicho, que el capitalismo estaba en condiciones todavía con fortaleza, ¿no? Estaba de pie. Simplemente los teóricos que defendían al sistema capitalista se agarraban de eso para combatir al bloque soviético, ¿no? Miguel, cuando menciona teóricos, quiero nombres. Por ejemplo, hoy tenemos ¿cómo se llama el autor de Hacia la servidumbre? ¿Cómo se llama ese autor? Von Hayek, ¿no? Ya. Camino a la servidumbre, Von Hayek. Es considerado como el padre del neoliberalismo. Entonces, la teoría de él combativa, la teoría de Hayek combatía a la teoría marxista que se estaba aplicando de una forma equivocada en el bloque soviético, ¿no? Y también, desde luego, la teoría de John Keynes, que sirvió como instrumento para combatir a la teoría del socialismo en un solo país del bloque soviético. Fue una pugna también, ¿no? En eso consistía también la Guerra Fría. La Guerra Fría entre el bloque soviético y el bloque de la OTAN, ¿no? Que dirigía Estados Unidos de América. Miguel, ¿tú crees que si se hubiera podido desarrollar el comunismo en Rusia, hubiera podido superar a Estados Unidos largamente? O al menos hubiera llegado al socialismo, porque Rusia tampoco dice que fue socialista tampoco. Claro, el bloque soviético nunca fue socialista, estaba en camino al socialismo, porque allí aplicaron el capitalismo Estado, pero equivocadamente como fin para sí y no como medio para llegar al socialismo. Ya, pero justamente fue la lucha, como digo, entre el bloque soviético y el bloque de la OTAN, una lucha ideológica, política, y en eso consistía, pues, la Guerra Fría. Ahora, es cierto, pues, que el bloque soviético centralizado en la Unión Soviética desarrollaron la tecnología, ¿ya? La era espacial, desarrollaron lo que es las fuerzas productivas, pero ¿para qué? Para que ese capitalismo Estado protegiera los intereses de Rusia nada más, porque estaban
bajo los parámetros de la teoría del socialismo en un solo país. Y se quedaron ahí, pues, ¿no? En sistemas nacionalistas. Pero también Occidente no se quedaba ahí porque aplicaba también lo suyo, la tecnología, ¿ya? De la era espacial, ¿ya? Entonces, o sea, la Guerra Fría era una guerra económica, ideológica, política, geopolítica, pero también tecnológica, ¿no? En eso consistió, pues, ¿no? La Guerra Fría que está vigente en el siglo XX. Hoy en día ya estamos asistiendo a una nueva Guerra Fría, ¿no? Ahora China que está encabezando el capitalismo de Estado, enfrentándose al capitalismo privado de Occidente, que representa a Estados Unidos. Bueno, Miguel, palabras finales y por favor invita a los suscriptores a suscribirse en el Facebook también. Bueno, Debate y algo más. les invito de este espacio a los hermanos que puedan participar, ¿no? También. O sea, yo quisiera que vinieran aquí en este espacio a debatir las ideas, ¿no? O a participar con sus ideas, ¿ya? Intercambiar ideas entre nosotros, que es necesario, ¿no? Para aclarar muchas cosas que nosotros no sabemos, ¿ya? O no entendemos, pues, ¿no? Por eso el espacio que me está permitiendo acá el hermano es importante, para que yo exponga mis ideas y ahí si tú no estás de acuerdo, entonces hay que confrontar las ideas. Justamente el debate ideológico es para aclarar las cosas, ¿ya? Listo. Bueno, esta ha sido una presentación de Miguel, uno de los talentos de la Plaza San Martín. No se olvide, estamos en Facebook.